El tercer canal para rescatar la identidad comunicativa, la voz, el canal vocal. Y como fonoaudióloga y como teatrera he aportado varios elementos en el estudio de esta voz y también recibí mucho de clases de locución, de materias de locución que me ayudaron a comprender cómo lograr una voz expresiva, porque con la fonoaudiología comprendí todo el mecanismo y con el teatro hice práctico ese mecanismo de la voz en los desafíos teatrales para lograr una voz potente, contundente, mejor articulada. La locución me dio las bases para lograr una voz expresiva y es los que les traigo acá, porque en mi opinión la voz pública ha de tener 3 C. La primera, contundencia. ¿A qué se refiere la contundencia? A que la voz tenga potencia, es decir, alcance en diferentes escenarios y que además la voz tenga resistencia, que no se dañe, que no se canse, que no se ponga disfónico, es decir, ronco, que no se maltrate. Potencia y resistencia tiene todo bebé al nacer, porque el bebé está armónico, porque el bebé está flexible, pero esas tensiones musculares que ya hablamos desde el cuerpo hacen que la laringe se estreche, que los músculos que colaboran en la voz se estrechen y ahí no hay forma de que salga una buena respiración. La mayoría de problemas que la gente cree que son de respiración no son respiración. Les puedo decir, en los más de 30 años que llevo trabajando como fonoaudióloga y como consultora en comunicación la voz, rara vez tengo que trabajar la respiración. Con trabajar el equilibrio muscular, con eso logro voces muy buenas y respiraciones que naturalmente se colocan en el cuerpo. De hecho, Jerzy Grotowski, uno de los maestros teatrales que más investigó la voz, decía algo parecido, lo voy a parafrasear, que si uno puede hablar y caminar y usar la voz mientras camina, no necesita trabajar la respiración, a no ser que sea un actor clásico o un cantante, pero por lo demás, manteniendo un equilibrio muscular como en un globito flexible, la respiración se coloca adecuadamente. Así que normalmente trabajo más desde la postura y lo trabajo más desde los músculos. Es decir, en otras palabras, que esa contundencia se da gracias a un equilibrio muscular y a una voz bien ubicada, una voz que use muy bien los resonadores naturales, es decir, los parlantes que amplifican la voz para que no se desgaste, para que tenga potencia, pero no gritando, sino amplificando. La segunda C, que considero que tiene una voz pública, es la claridad, y esa claridad se da gracias a 2 elementos, es decir, la claridad es que mis palabras se entiendan de manera precisa, se da gracias a la movilidad de los órganos articulatorios. Esos órganos articulatorios, los que más nos interesan acá, son los labios, la mandíbula y la lengua. Y el otro elemento para lograr claridad es que las vocales sean pronunciadas de manera adecuada, definidas. Miren, la U es la misma O, solo que abrió la quijada, pero los labios están adelante. U, O. La A soltó todo. A. La E echó comisuras hacia atrás y la I es la misma E, pero con comisuras más atrás. Y eso nos da un círculo, porque las vocales dan un movimiento de círculo. U-O-A-E-I, ¿ven? U-O-A-E-I. Pero decimos algo como Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Ahí no estoy definiendo vocales y la voz no tiene la robustez y la belleza que dan las vocales, pero diferente a Padre nuestro que estás en los cielos o buenos días, voy a transmitirles un mensaje de impacto, no es igual que buenos días, voy a transmitirles un mensaje de impacto. Las vocales dan mucha proyección, dan mucha robustez y dan belleza y sonoridad a la voz. Ahora, también es importante pronunciar con precisión las consonantes, y es que las consonantes aportan justamente eso, precisión. No es lo mismo beso que peso, y ahí hay una diferencia entre cómo se colocan los labios y cómo se maneja el aire ahí. Las consonantes también dan distinción, no es lo mismo decir la institución, la necesidad, que decir la institución, la necesidad. Sin ser afectados, no tenemos por qué decir la necesidad, claridad, contundencia, claridad. La última C tiene que ver con la expresividad, y yo la he llamado cadencia, que la voz ponga la partitura que refleje, así como el rostro y la mirada, las imágenes, las sensaciones y las emociones que subyacen en nuestras palabras. Entonces vamos a ver ejercicios para cada una de estas 3 Cs, contundencia, claridad, cadencia. Y entonces, ¿cómo alcanzar la C de la contundencia que nos permite potencia y nos permite resistencia a la voz? Bien, es a través del equilibrio muscular y postural.
Y esto está muy relacionado con el cuerpo, es decir, a la hora de la contundencia tenemos que recordar lo que ya había mencionado, que Eugenio Barba dice que la voz es cuerpo invisible que obra en el espacio. Solo puede haber resistencia y contundencia en un cuerpo que está amplio, en un cuerpo que está flexible. Bien, entonces, desde ese punto de vista, los músculos han de tener un equilibrio en cuanto a su tono muscular, es decir, un equilibrio entre la contracción y la relajación que deben tener para cada actividad. No es igual la exigencia muscular cuando yo hablo a una gran audiencia y en exteriores, por ejemplo, los políticos en plaza pública, los predicadores a grandes audiencias, que cuando estoy ante un video o cuando estoy cara a cara con una persona. Cambia el equilibrio muscular que debo tener. Entonces, por supuesto, es mucho más exigente en esa plaza pública y es más sencillo en una interacción cara a cara, en donde hay un equilibrio mucho más suelto, más acercándose a la relajación, que en el otro más acercándose a la contracción, pero que no sea tan contraído que deje los músculos tan apretados que la laringe no pueda funcionar y la voz no sale y la respiración no sale. Ahora, a propósito de ese equilibrio muscular, de él se deriva un equilibrio postural. Si los músculos están equilibrados, tiene que haber también un equilibrio postural. Ya lo decía en el video del cuerpo, que es ideal en las mujeres que las piernas estén tan abiertas como las caderas y en los hombres en una apertura aproximada a sus hombros. Entonces, si yo tengo las piernas equilibradas, los pies en una base de sustentación, la voz va a salir mejor que si mis pies están acá o mis pies se están moviendo y hago desplazamientos constantes, pues la voz va a llevar esa cadencia y eso va a afectar, por ejemplo, la expresividad. Entonces, si mis pies están bien puestos en el piso, se desplazan adecuadamente y las rodillas, aquí sobre todo, las rodillas están flexibles, no hiperextendidas. Toda contracción en las rodillas, si ustedes se palpan, genera también, miren, la voz se me endurece. Si las rodillas están flexibles, todo el cuerpo va a estar más flexible y por supuesto la laringe y una voz mucho más contundente, mucho más potente y también mucho más resistente. Si seguimos allí, todo desequilibrio en la columna normalmente genera desequilibrios en la posición de la cabeza y eso va a afectar la forma como sale la voz y sobre todo la forma como pasa la respiración. En ese sentido, lo que les invito es a vigilar cómo están especialmente sus hombros y su cuello. Si su cuello está contraído, si sus hombros están tensos, miren, aquí la voz sale muy forzada y aquí no hay forma de que pase bien la respiración. La mayoría de problemas de que la persona siente que no le pasa la respiración, que no le alcanza para la voz, tiene que ver con tensiones en hombros, en nuca, cuello o en las tres partes. Si esto se suelta, miren cómo la voz, aquí es casi imposible aumentar la voz sin gritar, desgañitarse y miren todas las tensiones en músculo. Acá es muy fácil sacar una voz potente porque todo está en equilibrio y las vértebras cervicales no están aplastando la laringe, entonces la respiración pasa muy bien. Los hombros no están contrayendo el buen funcionamiento de los músculos que están en la respiración y en la fonación y pasa muy bien la voz. Así que ese equilibrio, esa alineación de la columna, de los hombros y la cabeza va a ser fundamental para la voz. Los otros dos equilibrios necesarios para tener en cuenta en el buen manejo de la potencia y la resistencia vocal, es decir, de una voz contundente, es el equilibrio que tenemos en el rostro, la musculatura orofacial. Quijadas rígidas, labios tensos, músculos del rostro poco expresivos van a influir en la potencia y en la resistencia de la voz, porque van a sacar voces muy duras, muy estrechas y voces que también van a estar afectando la expresividad. Todo está unido. Lo que hago con esta clasificación de contundencia, claridad, cadencia es diferenciar para poderlo entender, pero está unido, porque también un rostro rígido afecta la expresividad, unos labios rígidos y una quijada van a afectar la claridad en la pronunciación de las vocales y consonantes, pero principalmente van a afectar la poca posibilidad de la voz de tener potencia, de tener alcance, de tener resistencia. Así que un rostro equilibrado, un rostro con una musculatura orofacial equilibrada va a permitir una voz muy contundente y el mismo rostro va a ser un parlante poderoso para que esa voz se proyecte. Y el otro equilibrio es alrededor de los músculos que están en la zona que rodea la laringe, así como en la laringe misma. Por eso hablamos de que los músculos de cuello, hombros y nuca han de estar sueltos, han de estar en un equilibrio adecuado y ese equilibrio va a permitir que la laringe se mueva más. A eso le llamamos músculos extralaringeos. Y dentro de la laringe misma,
con sus dos pliegues vocales o cuerdas vocales unidos adelante, abiertos atrás, que está llena de músculos intrínsecos allí dentro de la laringe, y las mismas cuerdas vocales son músculos, se llaman de hecho músculos tiroaritenoideos, deben estar equilibrados. Para ello hay ejercicios. Así que vamos con los ejercicios para la contundencia. Lo primero, todo ejercicio que tenga que ver con el equilibrio postural nos va a ayudar. Siempre insisto que tendemos a confundir una cabeza arriba con una cabeza atrás. Esto es una cabeza atrás porque lo que se está yendo arriba es la cara. Si coloco la mano en la coronilla y levanto el mentón, o como dicen los norteamericanos, high nose, levanto la nariz, entonces me voy a ver en primer lugar altanera, pero la cabeza se va a ir hacia atrás, miren. Entonces, colocando la mano en la cabeza nos va a ayudar a saber que es una cabeza arriba. Las piernas tan abiertas como mis caderas en este caso, los hombres podrían ponerlas tan abiertas como sus hombros, y siento que los pies se apoyan firmemente en el piso. Siento que en el coxis hay un ladrillito que lleva mi columna abajo, de tal manera que de la cintura hacia abajo hay peso, y ahora, manteniendo esa sensación de peso de la cintura hacia abajo, voy a empujar con mi coronilla arriba. Empujo la mano con mi coronilla como queriendo que vaya al cielo, en este caso que estoy en exterior, o al techo, al estar en un recinto. Empujo y miren cómo ahí se alargó, y suelto, y tengo esa sensación de elevación, y busco que la cabeza esté sueltica, como un globito de helio que flota libre sobre la columna. Ahí ya estoy logrando un equilibrio de la cabeza, de los músculos del cuello, de los músculos de los hombros, y sobre todo es la cabeza la que logra un equilibrio postural, y ese equilibrio postural va a permitir una muy buena respiración y un cuerpo que colabora bien. De ese equilibrio postural voy a buscar estiramientos. Todos los estiramientos que podemos encontrar en YouTube nos sirven, todos los estiramientos que podemos encontrar en varias plataformas, como por ejemplo estiramientos que hacemos así con nuestro cuello, siempre manteniendo esa posición de elevación del cuerpo, este tipo de estiramientos que se hacen con la cabeza, estiramientos que se hacen con el cuerpo, con los brazos. Estos diferentes tipos de estiramiento nos van a ayudar muchísimo. Practique ese tipo de estiramientos, sobre todo cuando tiene desafíos comunicativos, porque si no su cuerpo va a impedir que su voz salga con potencia, con resistencia, es decir, que su voz salga con contundencia. Vamos a ver los ejercicios que relajan los músculos del rostro y que relajan la laringe propiamente dicha.